seguimos aquí en Radio Informarte y en esta oportunidad volviendo a territorio mexicano, donde justamente nos está convocando la noticia en este lunes 3 de febrero del año 2025. Arrancó fuerte para los mexicanos el segundo mes de este flamante año 2025, porque en las últimas horas la relación entre México y los Estados Unidos ha estado en el centro del debate internacional. Y esto luego justamente de que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, pero resulta que la administración de Claudia Sheinbaum, allí en Ciudad de México, logró, a través de una negociación directa, que esta medida se suspenda por un mes. Bueno, ¿qué hubo a cambio de esta decisión, de este anuncio que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina? Bueno, México se comprometió a reforzar la seguridad en su frontera con 10.000 elementos de la Guardia Nacional, mientras que Estados Unidos asumió el compromiso de frenar el tráfico de armas hacia el territorio mexicano. Bueno, de alguna manera este acuerdo al que estamos haciendo mención representa un alivio momentáneo para la economía mexicana, pero abre varias interrogantes, ¿no?, sobre el futuro de la relación bilateral y también la situación interna de los Estados Unidos, que queda bastante interpelada después de este anuncio de la presidenta mexicana. Algunas preguntas, entre tantas, ¿no?, que nos podríamos hacer en esta oportunidad, es si esto se trata o no de una solución duradera o es simplemente un parche, ¿no?, una tregua temporal, como efectivamente se expuso por parte de la presidenta mexicana, ¿no? Otra de las preguntas que aparecen por allí, ¿cuál es el verdadero alcance, ¿no?, de los compromisos adquiridos por los dos países? También podríamos preguntarnos si estamos ante una estrategia política de Donald Trump o una muestra de debilidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca con una presidenta Claudia Sheinbaum que de alguna manera le dobló el codo, jugando una pulseada de poder y de intereses regionales, económicos y políticos. Son varias las preguntas que están arriba de la mesa. Bueno, queremos analizar todo esto con la mayor profundidad posible. Seguramente en estos días vamos a tener oportunidad de organizar una tertulia y poder en esa tertulia hablar un poco más de fondo todavía de estas cuestiones. Pero como la noticia cae cuando cae, y como siempre lo tenemos ya integrando el equipo de Radio Informarte, porque es mucho más que un entrevistado o que un colaborador, ya forma parte de nuestro equipo, apostado allí en México, vamos a hablar de las implicancias de este anuncio tan importante en los próximos minutos con nuestro querido amigo Alberto Schneider, analista político y experto además en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en México. Con él vamos a hablar de, bueno, el impacto que ha tenido este acuerdo a nivel político, a nivel económico, también a nivel de la seguridad fronteriza y las tensiones diplomáticas que obviamente están de juego en el fondo de toda esta declaración por parte de ambos gobiernos. Querido Alberto Schneider, como siempre te digo, te estamos ya viendo y te estamos escuchando. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Aquí con mucho gusto platicando contigo y con tu audiencia sobre estos últimos acontecimientos en la relación México-Estados Unidos. Bueno, pretendo sacarte el jugo pocos minutos, porque hoy estás un poco complicado con tu agenda también, pero no querías dejar de estar con nosotros y por eso también te lo agradezco enormemente, porque la noticia evidentemente nos convoca, es un tema importante del que está hablando el mundo entero. De hecho,
cuando yo estaba siguiendo la noticia, por lo pronto la estaba siguiendo a través del canal 24 horas de Radio Televisión Española, porque esta mañana, a diferencia de otras mañanas, donde monitoreo varias cosas, no me puse a monitorear la mañanera o conferencia matutina de Claudia Sheinbaum y saltó la noticia a través de los colegas de Radio Televisión Española y ahí evidentemente pensé en este contacto que finalmente estamos convirtiendo en realidad, querido Alberto. En líneas generales, después podemos entrar en algunos elementos en particular, pero ¿qué implica realmente esta pausa, como se mencionó, la entrecomillo, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta rueda de prensa matinal de los aranceles, como finalmente se anunció en el día de hoy? Bueno, definitivamente yo creo que es un muy buen logro de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Haberlo frenado, aunque sea un mes, ¿no? Yo creo que, de acuerdo con lo que ella misma dijo, ella propuso el plazo, ¿no? Originalmente ella había dicho que preferiría que el plazo se extendiera para siempre, pero Trump insistió en que se ponga plazo. Entonces ella dijo, bueno, veamos un mes y veamos qué resultados tenemos de aquí a un mes en las conversaciones, en las negociaciones que se van a dar a alto nivel. Entonces, digamos que se queda en pausa, pero yo creo que la doctora tiene la suficiente confianza y creo que se demuestra con esto como para evitar que estas medidas, o cuando menos de esa naturaleza a rajatabla y parejo para todos, vaya a seguir siendo la tónica de Donald Trump, ¿no? Yo creo que es un buen logro. Se suspende, que sí nos pega duro, ¿no? Sin duda alguna, pero también todo indica que allá les pegaría también muy fuerte a su economía en general, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un buen logro. Trump, su comunicado, cuando menos lo que publica en X, ¿no? En Twitter, este, es bastante elocuente, ¿no? Sin los alardes que luego suele hacer. Y creo que es bastante bueno. El problema para mí sigue siendo el tema de las deportaciones, ¿no? Creo que es lo más delicado. Claro, es el tema que está un poco de fondo, ¿no? Que subyace a toda esta cuestión, pero por algún lado la ofensiva o contraofensiva soberana de México tenía que venir, ¿no? Y arrancó por el lado económico, que a priori también parecía como lo más urgente, considerando los primeros anuncios y las primeras acciones, ¿no? Del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Con todo este marco que vos dabas en esta primera respuesta, Alberto, ¿vos ves posible de alguna manera, olfateás que esta suspensión se termine convirtiendo en una eliminación definitiva de los aranceles, producto de la situación económica en la que está Estados Unidos y las fortalezas que tiene México, de las que ya has hablado en otros contactos, que a la larga estos, capaz que dentro de un mes se vuelven a comunicar y lo prolongan por un mes más o por 2 meses, pero que termine siendo algo definitivo? Bien, no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Trump es bastante impredecible, pero si no de manera definitiva, o sea, que ya no ponga arancel a nada, este, lo que probablemente pudiera pasar, porque también él necesita dar cuentas a ciertos públicos y a ciertos grupos políticos norteamericanos, ¿no? Este, Probablemente lo que termine pasando sean aranceles muy específicos a ciertos productos, a ciertas líneas de producción, y no un impuesto o aranceles generalizados, ¿no? Creo que si finalmente Trump y su administración insisten los aranceles, sería yo creo que más bien en ese orden, ¿no? En líneas y sectores específicos, productos específicos y no de manera generalizada, ¿no? Claro. Alberto, una de las cosas que está en juego o que está de fondo, ¿no? En toda esta cuestión económica, algunos ya por estas horas yo leía, ¿no?
que decían algo así como que, bueno, la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum de alguna manera enfrió los tambores de guerra económica comercial con Estados Unidos, ¿no? Eh, pero hay un tema de fondo que es el tema de la seguridad, junto con el tema de las deportaciones, ¿no? Seguridad de ida y vuelta, porque acá también marcó muy claramente la cancha la presidenta mexicana, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, este refuerzo de seguridad en la frontera, ¿no? Que se anunció por parte de México, ¿es de alguna manera una concesión para colaborar en esto de enfriar un poco, ¿no? El clima de guerra comercial que ya se estaba instalando junto con el tema migratorio? ¿O hay que tomarlo como un acuerdo estratégico, como un ten con ten, por decirlo de alguna manera? En el marco de la estrategia casi de ajedrez que ahora va a tener que jugar este gobierno de México con el nuevo gobierno de la Casa Blanca, que además arranca en su mejor momento, ¿no? De popularidad, de respaldo parlamentario, etcétera. Así es. Em, pues mira, yo creo que es una cuestión, digamos, como una concesión política, ¿no? Sin duda, hacia Trump, pero también es una medida estratégica. No cabe duda que las fronteras son demasiado porosas, ¿no? Y esa frontera en particular y los puntos fronterizos son muy porosos, porque bueno, la corrupción está en ambos lados, ¿no? Entonces, recordemos rápidamente, por ejemplo, en cuanto Trump informó de los aranceles, hizo un comentario muy agresivo contra México y dijo que el gobierno estaba coludido con los narcos. Más adelante, en el mismo comunicado, mencionan a García Luna, ¿no? Como prueba de. Entonces, es muy tramposo el uso, ¿no? De una situación que se dio hace, pues, 3 administraciones pasadas, ¿no? Para decir que el gobierno mexicano está coludido. Entonces, la respuesta de Claudia fue muy dura desde el primer párrafo. Este, Cuestiona duramente esa afirmación y hace una afirmación que no es una acusación tan ambigua ni tan vaga, sino es muy concreta, y es el tráfico de armas hacia México, ¿no? Que también el gobierno norteamericano facilitó Claro, durante muchos años, ¿no? Y como lo dice también Claudia en su primera respuesta, está reconocido por la propia justicia norteamericana que durante varios años la ATF, la Agencia de Armas, Tabaco, Explosivos y Alcohol de Estados Unidos, estuvo introduciendo en nuestro país armas de alto poder durante casi poco menos de una década, ¿no? claro. Entonces, le dice, pues si hay alguien coludido, son las armerías. No quiso decir las autoridades para no ponerle más leña al fuego, pero por lo pronto se quedó en las armerías porque además hay un detalle. Hay una demanda de México ante cortes de Estados Unidos contra las armerías porque deliberadamente les venden a los narcos. Claro. Deliberadamente. Producen, tienen líneas de producción especiales enfocadas y dirigidas a los narcos mexicanos. Entonces, y ya pasó varias etapas del proceso judicial allá, ¿no? Entonces está reconocido plenamente que México tiene derecho a hacer esa denuncia de entrada, lo cual ya es bastante, y ha avanzado en diferentes partes del proceso. Entonces, México tiene muchos elementos, ¿no? Para ponerle un tentempié o un hasta aquí a Trump y sus políticos. Y ellos, por el contrario, saben que tienen una debilidad terrible porque saben que efectivamente desde allá se facilita el tráfico de armas, ¿no? Que generan violencia en México y allá también, ¿no? Y que tienen un gravísimo, gravísimo problema de drogadicción Claro. que indiscutiblemente México no provee, ¿no? O sea, México con todo lo que quieran que se produzca aquí, que sin duda se produce mucho,
pero no tiene capacidad para surtir un mercado tan grande, tan enorme como el de los Estados Unidos. Bueno, de este tema vos hablás mucho y muy bien porque además sos especialista y por eso también es tan importante conocer todos estos detalles que vos venís dando, ¿no? Pero quiero aprovechar para preguntarte, justamente ya que mencionabas el tema de las armas, eh, y ponías en contexto también, ¿no? La realidad que tiene Estados Unidos, política, pero también social, ¿no? En cuanto a todo esto que mencionabas, vinculado al negocio de las armas, ¿no? De las armerías, el tráfico ilegal, el narcotráfico, etcétera. Y yo quería aprovechar para preguntarte, ¿no? Porque da la impresión que esto que decía Trump, ¿no? De comprometerse a trabajar para frenar el tráfico de armas de alto poder a México, ¿no? Uno no sabe si tomarlo como un cambio real o más bien como una promesa vacía o enmarcada en todo caso en la estrategia, pero del otro lado de la vereda, ¿no? Mira, cuando menos es la primera vez que, cuando menos el presidente de los Estados Unidos reconoce que, o sea, porque al decir que se compromete, porque así lo dice, a frenar el tráfico de armas, es que reconoce que hay un tráfico de armas desde allá, facilitado por, obviamente, por las armerías, ¿no? Pero también por las autoridades, finalmente, ¿no? Norteamericanas. Entonces, cuando menos a ese nivel que el propio presidente reconozca en una negociación tan importante y como dijiste bien al principio, está a la vista del mundo entero, está viendo lo que está pasando en esa frontera mexicana, Estados Unidos. Entonces, que reconoce que hay ese tráfico, ¿no? Y se compromete a trabajar con ello, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que lo haya reconocido directamente él mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un gran logro. Y si finalmente ves los 3, 4 puntos del acuerdo, pues México no cede finalmente en mayor cosa, o sea, se compromete a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque además ha dado resultados por el lado que lo veas, ¿no? Por el lado de la cantidad de gente que está llegando a la frontera pues, solicitando asilo, que además pues ahorita ya se frenó porque se cerraron todas las posibles entradas, ¿no? Las dinámicas para atender y recibir de la mejor manera a los migrantes que sean deportados, sean nacionales o extranjeros, ¿no? Y un respaldo político, social, indiscutible, no solo en México, por la gran mayoría, enorme mayoría de los mexicanos, debe tener, estoy seguro que las encuestas van a subir, van a pasar de 80% de la población, sino que también en las comunidades México-norteamericanas, ¿no? Los migrantes mexicanos organizados o norteamericanos de origen mexicano organizados en Estados Unidos le han expresado un enorme respaldo al gobierno de México y a la presidenta. Y pues son 40 millones de mexicanos los que están allá, entonces es una fuerza política muy importante y yo creo que gente, incluso hasta Marco Rubio, a pesar de su agresividad y de ser de extrema derecha y demás, yo creo que tiene un poco más claro que la cosa no puede ser tan radical y tan agresiva contra México, ¿no? Claro. El problema son otras policías, otras agencias, porque ahí están metiendo mano todo mundo y ese es un serio problema. Alberto, tendría una cantidad de preguntas más para hacerte, pero para cerrar por hoy, y por supuesto que lo vamos a seguir muy de cerca, seguramente en estos días vamos a estar con tu ayuda también organizando una tertulia para poder profundizar un poco más, para poder escuchar otras voces, además de la tuya, que me encanta y que siempre es importante tenerla acá en el programa, porque además estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en México. Es muy interesante el proceso mexicano, es muy interesante lo que de alguna manera bueno, sembró, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de alguna manera está continuando la presidenta Claudia Sheinbaum en este largo trayecto rumbo a 2030, ¿no? Si llegamos nosotros, vamos a estar atentos a lo que, a lo que pase allí en México, porque son largos los mandatos allá en tu país. Pero
a modo de síntesis, ¿no? Escuchando tu visión como analista político, también vinculado al mundo de la seguridad, considerando, bueno, la interna de Estados Unidos, ¿no? La interna política, pero por sobre todas las cosas, la interna económica y la interna social, con la que Trump vuelve a la Casa Blanca, donde había muchísima molestia con el manejo económico del gobierno, de la administración de Joe Biden, y de lo que fue también la política exterior, el intervencionismo ya clásico de los Estados Unidos, ¿no? Considerando todo esto, considerando las fortalezas que viene desarrollando y consolidando México con esta cuarta transformación y todo lo que hemos venido hablando también contigo en tantos programas, ¿no? Eh, con este anuncio que le tocó dar a Claudia Sheinbaum, donde hasta manejó un poco el humor, ¿no? Se la veía muy contenta la presidenta, muy satisfecha con este logro alcanzado. ¿Vos dirías que salió fortalecido el gobierno de México por sobre el gobierno de los Estados Unidos? Nosotros, de hecho, en la web de la radio ya hablábamos de victoria de México, victoria política, ¿no? En este caso, del gobierno mexicano. Pero, ¿qué elementos podés introducir tú y qué lectura haces? ¿O lo tomás con cierta calma, considerando que esto empieza recién a trabajarse en el terreno de la negociación y al más alto nivel, además, ¿no? Entre los presidentes agarrando el teléfono y hablando directamente. Definitivamente es un logro, es un triunfo político de la doctora Claudia Sheinbaum. Definitivamente, para en seco los aranceles de 25%, ¿no? Que es altísimo, ¿no? Y frena, digamos, la preocupación de mercados y de empresarios de ambos lados de la frontera, ¿no? En Estados Unidos, o sea, para bien y para mal, la integración económica de México con Estados Unidos, hace que haya una gran, enorme cantidad de productos que van y vienen en una misma cadena, digamos, ¿no? De ida y vuelta y regresan armados. Entonces, iba a generar inflación en ambos lados y pérdida de empleo seguramente, ¿no? Para Trump, digamos, son medidas que le podrían haber representado o representan incrementos en los ingresos fiscales, ¿no? Por vía impuestos, pero las cadenas de producción y demás se verían seriamente afectadas. Entonces, hay muchos sectores en industriales, por un lado, todas las cuestiones alimentarias o alimenticias, ¿no? Las cadenas de agroindustria, industria lechera, aviar, ganado, cárnicos, en fin, servicios de todo tipo, desde taxis, cuidados personales, cuidados de adultos, de niños, en fin, pues es economía que se sostiene prácticamente de la mano de obra de migrantes, ¿no? Principalmente mexicanos, pero también de otras nacionalidades. Entonces, el impacto iba a ser muy fuerte si encima aparte de deportar y dejar a las granjas y huertas y fábricas sin gente, meterle aranceles que le iban a pegar a la inflación en Estados Unidos. Entonces, sí hay un logro político, porque, como decía, todo el mundo está viendo lo que está pasando, que se suma al logro de Petro en Colombia. Petro también respondió de una manera digna, soberana y fuerte, y él también logró pues un acuerdo finalmente, ¿no? Un trato digno a los hermanos colombianos. También se frenaron las amenazas de aranceles, en fin. Entonces yo creo que es un logro indiscutible para el gobierno mexicano, y sobre todo porque más allá de que si se ponen o no, cuántas vayan a ser, es poner a sentar de una manera más calmada al bravucón del grupo, ¿no? Al bully, ¿no? Entonces, señor, y él pues se tuvo que sentar Claro. y decir, bueno, sí, vamos a negociar. Ya incluso menciona a los funcionarios de primer nivel que van a estar negociando tanto con el secretario de Economía como el de Relaciones Exteriores, y reitera que él va a seguir hablando con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces,
definitivamente es un logro político y eso fortalece a México frente a Estados Unidos y frente al mundo. Yo creo que va a tener un gran reconocimiento y muy merecido, ¿no? Ella siempre habló de tener la cabeza fría. Decía, eso no va a pasar, hablando de los aranceles. Decía, eso no va a pasar, estamos hablando con ellos, eso no va a pasar. Y finalmente tuvo razón. Por lo pronto, aunque sea por un mes, le da un enorme margen de maniobra al gobierno mexicano para seguir negociando de la mejor manera. Finalmente, a ambos países nos conviene llevarla bien, sobre todo en ese aspecto. Y estoy seguro que también se va a avanzar en el aspecto de los migrantes, ¿no? Quisiera, si me permite, rápido Sí, dar un claro. dato más, un par de datos. El Instituto Cato de los Estados Unidos, un think tank, un tanque de pensamiento neoliberal, en fin, conservador, publicó en 2022 y luego en 2023 una actualización de datos, un estudio sobre los efectos del lockdown en Estados Unidos, del fentanilo, ya lo he comentado creo que aquí, pero creo que es importante reiterar un dato, un par de datos de ese estudio. El 89% de todos los individuos que son detenidos en la frontera mexicana en los Estados Unidos, el 89% que son detenidos con drogas, particularmente fentanilo, porque el estudio se dirige al fentanilo, son ciudadanos norteamericanos y pasan por los puntos legales, de cruces legales, porque como ellos no lo revisan, normalmente se revisan de manera aleatoria, entonces son los principales. El 89% de todos los detenidos por tráfico de fentanilo en la frontera son ciudadanos norteamericanos. Y así por el estilo en cuanto a convictos en todo el sistema jurídico norteamericano, cerca del igual 90, 90 y tantos por ciento son ciudadanos norteamericanos los que están siendo convictos en los juzgados de los Estados Unidos por tráfico de fentanilo. No son migrantes de ninguna manera, ¿no? Y eso también es información pura y dura, como decimos, ¿no? Que son palancas, digamos, de negociación y de poner las cosas sobre la mesa para también bajarle un poco los humos respecto a la criminalización del migrante, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, eso es un dato importante, ya lo conoce la presidenta, y son elementos que tenemos para negociar, ¿no? La investigación del Congreso norteamericano sobre el tráfico de armas, ahí está. Incluso se pueden consultar los reportes en la red, en fin, hay datos y información dura para poner las cosas en su lugar por parte de nuestro país. Alberto Schneider, analista político, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial aquí en Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos atendido Sí, nuevamente y el abrazo de siempre. Si te parece, volvemos a conversar en estos días porque hay mucho más para seguir hablando. encantado, va a estar muy movidito todos estos días. Ahí estaba la palabra de Alberto Schneider compartiendo con nosotros la comunicación desde Ciudad de México. Les recordamos que si les gustó esta entrevista y aún no lo están, se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para estar atentos a todo el material que estamos permanentemente publicando y por supuesto dejar su like, obviamente comentar en las entrevistas porque también todos los comentarios que ustedes nos hacen, nosotros los leemos, los tomamos en cuenta para seguir mejorando y para seguir desarrollando mejores contenidos periodísticos aquí en el canal de YouTube de esta radio que se llama Radio Informarte. Les agradecemos por la atención. Que pasen bien.